Mi nombre es Heriberto Villicaña, gracias por acompañarnos. Estoy con mi buen amigo y conductor ahora, Edgar Alpiza, y con muy buenos invitados. Edgar, ¿me puedes hacer el honor de presentar a los invitados? Claro que sí, tenemos aquí a mi izquierda a Iván Martínez, Hola, que nos acompaña el día de hoy, un especialista que trae un tema bastante interesante. Gracias por la invitación. Sí, tenemos la comedia, tenemos la buena vibra. Estamos acostumbrados a esta. Dicen que es el alimento de las festividades. Claro que sí. Tenemos al gran Ari Wonka que está aquí con nosotros. ¿Sí? ¿Brocali? Sí, por aquí. Muy buen humor y todo. Bueno, que los dos hemos
he tenido la fortuna de ya tenerlos aquí en el Extremo Chiteco y la verdad han llenado las veces que se han presentado. ¡Claro! Bueno, en esta esquina, pero ya no con el piso tan... Con las tarimas, porque estaban peligrosos, ¿verdad? Muy tan complicado. No, sí, la verdad que grandes talentos. Y bueno, hoy con el tema que ya comentábamos, ¿cuál sería el día de hoy, mi estimado Heriberto? La palabra está bien rara, ¿cómo se llama? Bio de... A ver si te la aprendiste. Mira, yo creo que ahora ya es como una mezcla de todo, ¿no? Es bioneuroemoción, biodescodificación y transgeneracional, ya es como que una mezcolanza, pero específicamente esta técnica, entre otras que manejo, ayuda a la gente a entender qué hay detrás de una situación de enfermedades. ¿Sí? Entonces la gente se enferma y piensa que es por una cuestión externa cuando necesita entender que es una cuestión más interna, ¿no? Algo está pasando, alguna situación familiar o algo muchísimo más atrás que está provocando esta condición, y me llamó mucho la atención por lo que me platicabas por teléfono de toda tu experiencia de vida. Dije, será muy interesante darle un enfoque ya no tan psicológico o más profundo o transgeneracional o alguna otra situación, como para entender realmente la profundidad del problema, ¿no? Porque entonces el problema fue cerebral por una lesión y se acabó, ¿no? Entonces, pero a lo mejor hay que entender por qué se generó esa condición, ¿no? ¿Qué estás cargando tú que ninguno de tus otros hermanos puede estar cargando y que a ti sí te está repercutiendo y que a los demás no? Me le caía el doctor a la hora de... Puede ser, ¿no? en el hospital. Sí, claro, fue el doctor o alguna situación más profunda. Y el caso que pongo de repente es porque hay cierto individuo dentro de la familia que sí le pasan más desgracias que al otro, ¿no? O sea, le dices, ¿por qué este sí le va de la fregada y a mí no? Algo debe de estar pasando con este hijo, puede ser desde su gestación, desde el proceso, desde su nacimiento, que puede estar afectando y no simplemente por condiciones sociales o por condiciones de vida, ¿no? O sea, hay cosas que estamos cargando que son más profundas todavía. Y a ver si le puedo dar otro enfoque a lo que tú ya tienes como contextualizado. Que también puede ser condiciones sociales. No, todo no, viene ya, sí, claro. Está programado, digamos. Yo no creo en el destino, yo no creo en el libre albedrío, o sea, sí hay libre albedrío, pero hay cosas que estás destinado a vivir y aunque te quites. Hemos escuchado esa frase, ¿no? De que aunque te quites, si te toca, aunque te quites, ¿no? Entonces, sí, aunque te pongas, y es curioso, ¿no? Una balacera y una bala perdida y esa persona le tocó y iba pasando por esa calle, ¿no? Y dices, pues qué pinche suerte le tienes. Sí, o sea, por ejemplo, yo me he estallado contra 2 postes y me he metido en una casa y no pasó absolutamente nada. Okay. A 160 ¡Qué bueno! ¿No dices? ¿Qué pasó? Nos salimos de la carretera y dimos como 5 vueltas. Digo, sí me pasó ahí una lesioncita en la espalda y un esguince en el cuello, pero de ahí en fuera nada, y el carro quedó deshecho de todos lados, ni una bolsa de él le salió. Ok, bien. Y ahí hay una razón, ¿no? Y por eso estás aquí. ¿Qué locura? Sí, gracias. No, de hecho íbamos a una junta de trabajo. Trabajaba yo en un despacho de auditoría y hay una época del año que está muy tranquilo. Entonces dicen que estamos en disponible y te utilizo nomás para, oye, ve a traer esto, cosas porque no hay mucha chamba. El problema es manejar pedo, güey. Sí. En tu trabajo, güey. Pero ahí no fue, güey. Ahí no fue así. Entonces me acuerdo que llegan con el socio director y le dicen, oye, están disponibles, porque viene una junta a Tepic y le dice, oye, está disponible tal persona. No, me voy a aburrir. No, está tal persona. No, qué flojera. Está Heriberto Villicaña. Ah, sí, Sí, está segura. Y todavía ya íbamos, él es del DF, Chilango, pues ya ves que buenos para pisarle. Y pues manejan duro, ¿no? Bueno, él iba pisándole fuerte, ¿no? Y me acuerdo que, pues decía, puta madre, ¿cómo le digo al socio director que le bajen, ¿no? Entonces le empecé a platicar, ¿no? Oye, es que mi papá tuvo un accidente y que no sé qué. Voy a sensibilizarlo, ¿no? El caso es que como que no cachó las indirectas y a la hora que quiso rebasar un camión, el camión quiso rebasar, se le descontroló el carro y vámonos a la zanja que está en el medio del carril que va con el que viene y a dar vueltas. Okay. Pero pues aquí estamos. Exactamente, que es lo importante, y aquí está la red también, tu libro. Aquí está la red. De hecho lo llevaba porque quería platicarle del proyecto que traía y que me diera chance de vez en cuando salir una media hora antes para verme con la escritora que me estaba ayudando en ese momento.
Y pues al dar las vueltas en el carro tuve que ir a recoger todos los papeles por todos lados que habían salido volando. Todo el libro. Ah, caray. El carro Así es. destrozado y tú, mis papeles. No encuentro el capítulo 2. ¡Mi brazo! De hecho, la ambulancia llegó y empezó a atender al socio. Y yo todavía seguía buscando la cartera del socio porque acababa de pagar caseta y la había puesto ahí en el portabazo. Entonces yo estaba recogiendo todo lo que se nos había caído. Cuando de repente se iban al socio y me llegaban, yo también estoy sentado. Estoy en mi Así es. No, bueno, ahora sí que situaciones que se presentan en la vida. Que si uno dice, bueno, no sé por qué carajos me está sucediendo esto, pero pues vamos a ver si podemos entender un poco mejor. Ok, va, pues esa sería la idea. Y bueno, tomando como referencia un poquito, es la gente, perdón lo que voy a decir porque le voy a tirar con todo a ciertos aspectos, es la gente piensa que esto pasa por cuestiones de destino, por cuestiones de, es que Dios así lo quiso. Por algo Dios te manda todo esto. Dices, no, espérate, no es mi bronca de Dios, ni nada, es un asunto tuyo. Algo debes de estar cargando, pasando, o algo te sucedió que te está provocando que tú vivas todas estas O sea que el tema va a estar polémico. Sí, porque, por ejemplo, ya tienes un diagnóstico psicológico, psiquiátrico, pero hay que ver por qué tú estás pasando por todo esto, que a lo mejor nadie más en tu familia pasó por esa condición. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que a ti sí te hicieron que a los demás no le hicieron? ¿Sale? Entonces, porque a ti te está pasando y ve, te has accidentado, te ha pasado esto y sigues aquí, dices, sobreviviente. Y dices, no, pues qué putiza te han de haber puesto antes, ¿no? Para que todo esto te esté pasando a ti y a nadie más de tu familia le haya pasado toda esta condición. Entonces, a ti sí que te hicieron, y que quede claro, no me lo hicieron de forma voluntaria o con intención o para dañarme, me lo hicieron desde una perspectiva completamente involuntaria y completamente inconsciente. Y todos traemos cosas, ¿no? Y te decía hace un ratito, a veces hasta el tipo de trabajo que tenemos tiene que ver con algo que cargamos. Lo explico porque para el inconsciente es una forma de reparar o solucionar algún conflicto que estamos viviendo en casa. ¿Tienes algún caso específico? Sí, tengo un buen. Yo creo que también voy a escribir un libro de puros casos. Fíjate que hay un caso en específico que es el que más me llama la atención. Llega una chica conmigo porque las manos las tiene completamente cuarteadas, ¿no? Y entonces se le hacen como gruesas, ásperas, y se le cuartean y empieza a sangrar de las manos. Entonces, como si fuera el desierto, como, ándale, así, como si fuera la mole, ¿no? Así drásticamente. Entonces empezamos a trabajar y le digo, ¿desde cuándo? Desde que tenía 8 años yo me acuerdo que tengo este problema. Bueno, te das ya cuenta que no es un asunto de ella, es un asunto de su madre no resuelto, que ella a través de su cuerpo está tratando de resolver, ¿vale? Entonces empezamos la terapia. Le digo, a ver, platícame de tu mamá. Y me platica una historia que su mamá está embarazada antes de ella, ¿sí? Y entonces va a tener un hijo y va al baño la señora y siente que algo se le desprende. El instinto de conservación, que es el que se activa, la mamá con su impotencia trata de regresar porque se le desprende y siente que algo se viene. Y entonces dice, mi hijo, en su impotencia trata de regresarlo, pero abortó, ¿no? Entonces, cuando le explico esto, le digo, tú estás tratando por medio de tus manos de reparar esa situación que mamá no pudo resolver. ¿Qué hizo? Que tu cuerpo desarrolló como una especie de antiderrapante. ¿Para qué? Para que por medio de tus manos puedas sostener al hijo que tu mamá no pudo quitar o que no pudo sostener. Y por medio de tus manos estás solucionando ese conflicto. Y es completamente inconsciente. La persona dice, mi mamá no pudo, yo sí puedo. No, es completamente inconsciente, involuntario. ¿Y por qué ella? Porque ella nace después del hijo muerto. ¿Eso qué quiere decir? Que esta persona está tratando de reparar la vida del hijo no nacido con su vida. Y por eso tiene este conflicto en las manos. Cuando hacemos un trabajo y hacemos un ejercicio, en menos de una semana el conflicto empezó a desaparecer. Y me dice, yo no me di cuenta, pero estaba trapeando y le puse cloro. Yo no podía trapear con cloro porque me ardía de una forma impresionante. Y cuando me doy cuenta que no me arde, y las manos empezaron a cicatrizar. Y me dice, he ido con doctores, con dermatólogos, esto y aquello, y nada me ha funcionado, todo es temporal. Y cuando hizo la terapia, en automático, pues le empezó a solucionar. Me dice, nunca pensé que el problema no fuera mío. ¿Me explico? Yo pensé que era una condición, o que algo había tocado, o me habían hecho brujería, y todo ese rollo. Árbol de la India. Exacto, ¿no? Y entonces dice, hice de todo y nada me funcionó. Y la terapia, cuando entendió esa condición, sanó ese problema. Entonces te das cuenta que el problema no era ni físico, no era ni corporal, sino era algo más interior y profundo que una cuestión dermatológica. De ahí, por ejemplo, bueno, ya ves que se maneja un poquito religión para no meterme en ese aspecto.
Pero el que dice Pero yo sí que... me voy a meter. Está bien. Sí, vamos a ver, vamos a ver. Hacemos la línea. Ya mi mamá está conectada. A mi Señora, mamá disculpe. no le va a gustar, pero. Sorry. Oye, cada quien, ¿no? Cada quien. Este segmento es patrocinado por Lubriden, ¿no? Sí. Entonces, Sí, que nos patrocinen, oye, también de una vez. Reconozco esa chica. Que ya Te no- manda saludos Andy Lozano. Andy, no te conozco, Andy, pero- Adriana Lozano es mi prima. Ah, perfecto. Andy. No sé quién seas, pero mucho gusto. ¿Cómo que no sabes quién es? Saludos, Iván. Sí, bueno, como te comentaba, entonces esta cuestión de que las maldiciones por generación en generación, digamos que van relacionadas Sí, con sí, de que existe. Ok. Sí, o sea, pero hay que ver en específico cuál es la maldición. Y no una maldición que alguien nos echó, sino la maldición de los propios bisabuelos. ¿Sale? Entonces, no sé, a lo mejor hay un bisabuelo que maldijo a sus hijos por haber abandonado la profesión de la familia, ¿no? Y entonces, si no haces lo que nosotros decimos, no te va a ir bien. ¿Sí? Entonces hay como que muchas historias cuando empiezas a darte cuenta que no es ni un problema psicológico, ni un problema emocional, que son conflictos más profundos y que la persona los puede solucionar porque a ti te está pasando, a nadie más te está pasando, es tu responsabilidad solucionarlo. Y luego me hace una pregunta bien interesante: ¿cómo le hago para que mis hijos no sufran? Y les digo, pues primero no los veas tenido, o sea, No estoy de acuerdo con o sea, por el simple hecho de haberlos tenido con la pareja que le dijiste, ya están madreados. O sea, ¿por qué razón? Porque son el producto de la combinación de las historias. ¿Me explico? Sí, los concebiste con amor, sí, pero a lo mejor tú eres un hijo concebido sin amor. Y ya por el simple hecho de esa condición, entonces ya estás heredando ese conflicto a tus hijos. Y tus hijos lo van a padecer. ¿Me explico? Entonces dice la Sacrosanta Biblia, los padres comen uvas y a los hijos les rechinan los dientes. ¿Me explico? Entonces los errores de los padres serán pagados por las generaciones de los hijos. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué estás pagando tú con todos los problemas que has tenido que nadie más ha solucionado dentro de todo tu árbol genealógico? O sea, que es culpa de mi papá. No, es responsabilidad tuya y tú eres la consecuencia de toda esta historia. Y ahorita sí vamos a... Señora, discúlpeme, le voy a tirar con todo el... Se nos hará muy amable el programa, pero muy provechoso. Sí, esa sería la idea. Creo que es el último programa porque Facebook no le gustan esos temas. Sí, sí nos van a meter, ¿verdad? Vamos a dibujar a Mohamed ahorita. Ok, y por ejemplo, cuando tú comentas esta situación, de todo lo que se te presenta, algo que no es resuelto, empiezas a trabajar como en una terapia, mencionabas. Sí, tiene que ser Ese terapia. proceso. Claro, miren, no sé si alguno de aquí de la mesa ha ido a una terapia psicológica. Sí, Claro, yo muchísimo. Claro, mira, por eso me dedico a esto. comediante. Y es que el detalle, por ejemplo, es, primero un punto, y no generalizamos la incongruencia, ¿no? Es como el doctor que te dice, coma sano y luego chingas una torta y una coca. Entonces, esa primera incongruencia, ¿cuántos de estos profesionales, si analizas sus vidas, realmente están en peores condiciones que las de sus propios clientes, ¿no? Y esto es muy común. Yo tengo pacientes que son, bueno, clientes que son psicólogos. Entonces, ¿me repites la pregunta? ¿Por qué? Ah, eres un Siempre fui. Sí, es decir, Pero bueno, que también no, y ya eso- rollo. Sí, eso hay que checar. Sí, la cuestión de, bueno, de cómo vas tú tratando a la persona una vez que se da cuenta de algo que no puede resolver, el proceso que llevas en terapia. No sé, ustedes me encantan porque hacen mucho esta labor de llevar a la persona a poner los pies sobre una realidad que no quieren ver. Y nos encanta hacernos pendejos solos. ¿Sí? Y entonces la gente dice, oye, güey, pero es negro. No, pero yo lo veo de gris. O no, pero no es... O sea, y cuando yo voy cuando la gente viene a terapia conmigo, uno de los puntos importantes es, yo no los dejo hablar. ¿Sí? Okay. O sea, no me interesa tu historia, no me interesa tu novela, no quiero que me platiques todo lo que el sufrimiento que has tenido, porque si quieres eso, vete con una amiga, tómate un café y llórale. ¿Me explico? Entonces, no me estás pagando para escucharte, me estás pagando para ayudar. Claro. ¿Ok? ¿Escuchan psicólogos? Sí, Exacto. y no dejo que me platiquen absolutamente nada. Eso está Yo te hago padrísimo. una pregunta y tú me respondes. Porque luego empiezan, no, es que ese día era jueves. No, sí, porque el miércoles no podía. Me acuerdo que mi chava estaba enojada. Exacto. Y empiezan con ese rollo y dices, no, güey, a ver, ¿qué pasó? Ya, me empiezan a platicar. Y le digo, el problema de esto es que ya tenemos una historia concebida, ya creamos una historia. Y dentro de la historia hay víctimas, hay villanos, hay buenos, hay salvadores. Le digo, ya tienes esta historia. El problema es que tu historia no me deja ver el problema real. ¿Me explico? A lo mejor tú amas tanto a tus padres y tu inconsciente se los está chingando. ¿Me explico? ¿Cómo te los chingas? A lo mejor no me dedico a lo que tú querías. Y es una forma de llevarte la contra y manifestarte que te odio, cara.
pero no te lo puedo decir porque dice la Biblia que honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, mi trabajo es encontrar cuál es el conflicto que está detrás de la historia de la persona. ¿Sí? 20% de lo que yo observo es conflicto de infante, 80% son conflictos que ni conciencia tenías y lo estás tratando de reparar con tu vida particular. ¿Me explico? Entonces, analizo nacimiento, analizo gestación, analizo qué pasó con papá, qué pasó con mamá, la historia del árbol, para entender más el problema de la persona. Perfectísimo. Y bueno, una pregunta que yo creo que tiene que ser obligada, porque estamos acostumbrados de repente a ir a terapias, como decíamos, psicólogos y todo lo que tú quieras, holísticos y demás. Y te llevas una muy buena lana invirtiendo ahí, te hacen hablar, sales casi igual o peor de como entraste. Sí. En este caso, ¿qué tan al alcance están este tipo de terapias para el público? Pues para poderse dar cuenta de que sí hay una solución, pero que el dinero no necesariamente es un obstáculo. Claro que tiene que haber algo de por medio, pero ¿qué tan alcanzable? Tenía un amigo que me decía, nunca lucres con el dolor de la gente. Okay. ¿Sí? Yo, por ejemplo, cuando doy consultas... Ay, disculpe. No, y es que... Una carga más. Sí, perdón lo que voy a decir y sin tomarse a personal, ¿no? ¿Cuánta gente que pasó por una experiencia traumática lo comparte y entonces la gente de guana, qué chingón eres, yo soy bien güey porque no puedo hacer lo que tú hiciste, pero me sirves de inspiración, ¿sí? Por eso dije que perdón, ¿no? Entonces la gente busca inspirarse con situaciones externas más que por sus propios problemas, ¿no? Entonces dices, güey, espérate, no necesita venirte una persona que acaba de sufrir de cáncer para decirte que le eches ganas, güey. O sea, es tu vida la que está de por medio y si tu vida no vale ni la pena, entonces ¿para qué chingados estás pagando para que este güey te inspire? ¿Me explico? Entonces le digo, ok, si no tienes esa necesidad de salir adelante, ¿por qué quieres iniciar una terapia? Digo, es que quieres estar bien, sí, pero ¿para qué? Si de todos modos tu vida va a seguir en las mismas condiciones, no vas a hacer cambios, no vas a cortar con cosas y no vas a alejar gente, ¿para qué chingados quieres estar sana? Si tarde o temprano la enfermedad se va a volver a repetir. ¿Me explico? Hablamos de un cáncer. ¿Cuántas personas se curan de un cáncer? No se sanan de cáncer, se curan. Van al médico, les extirpan el tumor y todo el rollo. Y regresan a su casa con las mismas condiciones y en un año vuelven a generar o a hacer metástasis y dices, es que me volví a enfermar. Sí, pues qué chingados cambiaste en tu vida. ¿Qué condiciones modificaste? ¿Seguiste de sufrida? ¿No sacaste a tu hijo de 40 años de tu casa? Al marido que ya te engañó 20 veces no te has divorciado. O sea, y sigues con la falsa esperanza de que si yo los amo, entonces van a cambiar. Y no es cierto, es una vil y falacia. Son métodos alternativos, que quede claro, no a todo el mundo le funciona, ¿sí? Porque no todo el mundo está dispuesto a trabajar. Todos quieren ayuda, pero es ayúdame como yo quiero que me ayudes y no como necesito ser ayudado. ¿Me explico? Entonces, es que aquí la persona que va con el doctor dice, doctor, me da la cabeza, ya sé por qué, nada más vengo a que me recomiende aspirinas. Y dices, ok, si ya sabes tu problema, entonces, ¿qué chingado estás? ¿Para qué me estás buscando? ¿No? Entonces, quiere dejar chiquear, ¿no? Tantito. O sea, es que sígame punto. No, el problema es que la gente no quiere tomar acciones, no quiere por lealtades, por lo que quiera, sino quiere romper situaciones, ¿no? Y entonces le cuesta tanto trabajo y lo que no entendemos es que una enfermedad es una prohibición. ¿Me explico? Entonces, cuando te enfermas de algo, ¿qué te estás prohibiendo? ¿Me explico? Entonces, si la gente pudiera entender más desde esos orígenes, que de repente es sano mandar a la chingada a tus hijos, que de repente es sano o amarlos también, porque hay gente que le cuesta, no es nada trabajoso mandarlos a la chingada, amarlos es el problema. Las parejas también, que hoy es un tema como que muy general, ¿no? Y genera muchísimas cuestiones. Hay personas que se han sanado después de que se han divorciado. El 90% de los hombres. Sí, claro, ¿no? Y dices, una gran mayoría. ¿qué pasa ahí? ¿No? ¿Era la pareja o qué? ¿Me explico? Entonces son como que muchísimos fragmentos. Obviamente aquí hay de todo. Hay por ejemplo, ahorita que están los famosísimos diplomados de biodescodificación y te salen en 45,000 pesos un diplomado de 6 meses. Y quedas descodificado de tu cartera. Oh, sí, claro, dices, y sigues con un chingo de libros, un chingo de manuales, pero sin ninguna solución. ¿Me explico? Entonces, ese es uno de los grandes problemas. La gente se va a los libros, quiere herramientas para solucionarse cuando no entiende que el conflicto a lo mejor no está ni en su cabeza. Está en otras áreas de su cuerpo que necesitas otro tipo de información para solucionar estos problemas. Pues si no, yo por un buen. Bueno, pues gracias. Esto fue todo. Estamos
la red. Aguanta, y puedes notar también cosas psicológicas de sociedades, como un individuo también lo puede notar en patrones enormes, como... Se llama inconsciente colectivo. Exacto, ¿qué opinas del inconsciente colectivo de la Ciudad de México, de la gente que vive ahí? Es como una actitud... No me hagas hablar porque me van a correr de esta No, ciudad. pero es como que es una persona que se la pasa en el metro, ida y vuelta, trabajando en una ciudad tan grande, con tantas personas, eso es psicológicamente aberrante, ¿no? Sí, claro, y aparte tiene un peso. Una actitud japonesa, casi. No, y tiene un peso para nosotros como parte de la sociedad, ¿no? Esta parte de tienes que ser mejor que. Y entonces mi vida vive estresada, pero sin plenitud, sin armonía, con un chingo de enfermedades, con un buen trabajo, ganando dinero, pero sin nada de felicidad, ¿no? No trascendencia en ese Sí, aspecto. y no trasciendo. Entonces puedo ser parte de la mundanidad, vamos a llamarle así, de la gente. Y estas partes de ser diferente, ser mejor y todo ese rollo, y dices, pues sí quiero ser mejor, pero ¿cómo quieres que sea mejor si me estás comparando con ellos? Simplemente por ganar un peso más que a mucha de la gente ya soy mejor económicamente. ¿Mejor a qué te refieres? Y uno de los grandes problemas que tenemos, y esto se lo explico mucho a los papás, y a lo mejor como hijos lo podemos experimentar, uno de los grandes errores que cometen los padres con nosotros es generalizarnos y no individualizarnos. ¿Sí? Ejemplo, las escuelas, no sé si les ha tocado. Ya entras a un salón y buenos días, maestra, director. Y tú dices, pinches robotcitos, ¿no? Ya está casi con reversa. Ajá, y entonces le digo a la directora, le digo, ¿qué es eso? Dice, se llama educación. Le digo, no, se llama robotizar. O sea, solo está robotizando estos pinches chamacos. Le digo, a ver, entre usted, y les digo a los niños, cuando yo entre nada más díganme, hola Iván. Digo, entre. Buenos días. Le digo, entre yo y los niños, hola Iván. Digo, ¿qué diferencia encuentra? Me explico, entonces, aquí robotizas. Los papás, ¿qué hacen? Se porta uno mal, somos 4 y nos chingan a todos. Dices, no voy a andar buscando culpables, a todos por parejo. Y dices, ¿dónde está mi individualidad? ¿Dónde está mi identidad como persona? ¿Dónde están mis gustos? ¿Dónde están mis valores? Porque a lo mejor tus valores y mis valores, siendo hermanos, son completamente diferentes. A mí péguenme solo si me van a pegar. ¡Claro! Dices, mínimo ya tengo donde soy individual, ¿no? Las putizas. Pero cuando me madrea sin yo hacer... A mí no me den putiza colectiva, a mí me den solo. Y porque me la merezco, no, pero chinguenme solito. Y con instrumentos propios. Exacto. Estos son los míos. Exacto. Alejandro Jodorowsky me encanta que pone un ejemplo, dice que a sus hijos él les daba dinero y les decía que se vistieran como ellos quisieran. Y entonces a través de la forma de vestir me doy cuenta de las diferentes personalidades. Es el canoso, ¿no? Ajá, sí, claro. Sí. Vean de las tiendas departamentales, esto me encanta, la estupidez de las mamás. Es que a veces se dan libertad de escoger su ropa y luego se compran un vestidito. ¿Cuándo estoy? Pero es individual. Sí, claro, y además a lo mejor desde ahí empieza, si tú lo quieres vestir de Porque hombre. desde ahí ya no gastas tanto porque ya sabes, ¿no? Que Pero tú a huevo queriéndolo vestir de hombres y de botas, ¿no? O sea, y dices, al niño le gusta y el se llama rosa. Lupita, ¿no? Entonces dices, güey, ¿por qué le quieres poner eso? O sea, sí, pero bueno, son como muchas cuestiones y estos rollos también. Pero yo creo que uno de los grandes problemas que enfrentamos es que no nos han permitido individualizarnos. Y cuando nos individualizamos, pensamos que nuestra felicidad va a depender de mi trabajo, de mi dinero, de mis hijos, de mi pareja, de lo que yo quiera, y entonces no depende de mí, depende de mis acciones. ¿Me explico? Entonces, si no hago lo que se pretende socialmente, voy a ser feliz y me va a pasar. Oye, pero una pregunta. Mucha gente no va a este tipo de terapias porque luego le sacan los ojos de la cara, ¿estás de acuerdo? Claro. Por ejemplo, Bravo y yo que damos como terapia de risa, ¿me entiendes? Y te quitamos tu bronca temporalmente durante 50 minutos. Y ya después sales a la calle y dices, che, te voy a la renta. Pero mientras te hicimos que la olvidaras, güey. Pero van ¿Por qué contigo. la renta, güey? Quito la renta, otra cosa. Debo la renta. Otras cargas que Es traemos. decir, porque Bueno, debo la otra casa. Debo la mensualidad de mi BMW, ¿no? Ah, sí. Bueno, el tuyo, ¿no? Porque es un comediante. Pero entonces, todo lo que dices tú ahorita, yo digo, ay, qué chido está, yo quisiera ir. Pero luego si voy a ir contigo para que me cobres 16,000 baros, 3 terapias, digo, no manches, güey, o sea, ya te odio, güey. ¿Sabes? El inicio, porque no te voy a poder pagar. Y voy a acabar viendo un video de Odín y Peirón, güey. Te sales bien motivado. Sí, ese tipo está loco. Con un internet robado, ¿no? Es como tu curso robado, hace Ok. cuesta, ¿eh? Entonces, no quiero que digas tus costos, pero sí que nos dijeras que está fácil también ir a una terapia y no preocuparme por lo que te voy a pagar más todo lo que ya traigo arrastrando, ¿sabes? Mira, por ejemplo, y me hacías la misma pregunta, y lo voy a decir abiertamente, yo cobro 3,500 pesos, ¿sí? Pero por todo el proceso. Ok. O sea, desde que la persona empieza hasta que la persona termina es el mismo costo. ¿Sí? Entonces, nada más, yo necesito que la persona llegue conmigo y me digas un problema en específico. Es que quiero solucionar toda mi vida, güey. Tu vida tiene diferentes áreas. ¿Cuál es la que más te impacta?
tu área de pareja, tu área de hijos, tu qué área. Si me das un conflicto, a lo mejor muchos de tus otros problemas son derivados de esa condición. Tengo clientes que ya pagaron y llevo 6 meses en terapia, ¿no? Entonces, y no les cobro más, ¿vale? Entonces, ¿por qué razón? Porque dije, si te cobro por sesión, es pesado, porque luego la gente ya llega así de, a ver, ahora qué vamos a hablar. Sí. ¿Y qué vamos a decir? No, a ver, ¿qué tema? Y menos la feria que tiene que pagar, ¿no? Exacto, y se vuelve cíclico. Entonces el psicólogo ya terminó de pagar su hacienda, de 500 pesos la consulta. El psicólogo se ve en helicóptero. Sí, y ya lleva 2 años en terapia, ¿no? Y dices, güey, ¿cuándo se va a acabar esto? Y sigue uno hablando y hablando y hablando. Claro. Y tú te vas al camión y no hay camiones ese día, ¿no? Porque Y doctor, ¿qué cree? No hay camión. Y llueve, ¿no? Y Y también pasa un perro. Detalle, 45 minutos promedio, ¿no? Y cuando ya estoy más emocional, a veces ya termino la sesión. Dices, no, güey, espérate, o sea, la gente la corta. Entonces, el detalle que yo hice fue unificar el costo, no importa las sesiones, y me pones quiero trabajar una depresión, una angustia, un cáncer, lo que sea, yo lo trabajo. El caso que tengo registrado es en 10 minutos sanar a una persona. Así, de volar. ¿Por qué razón? Porque ya me planteas un problema. Claro. Te hago preguntas específicas, detecto el problema, sano el problema y luego le doy tiempo a la persona. Si veo que es repetitivo, le doy sesiones de seguimiento, que es otro detalle, no me sueltas y a ver cómo nos va. Entonces es una vez al mes, vienes, platicamos, ves cómo estás, aquí yo te puedo decir, estás listo, pártete la madre y luego viene otro problema y hay que seguirlo trabajando, porque este trabajo es continuo. Wow. Es decir, tú en las sesiones pueden ser muy espaciadas en este caso. Sí, de hecho yo cuando veo el problema muy fuerte, una por semana. Cuando lo veo así como regular son y lo puedes manejar 2 veces por semana. Sí, ya cuando el paciente, yo no le llamo pacientes, mi cliente ya está mejor, le doy un break de 1 mes, 2 meses para ver qué hace con lo que ya entendió, ver qué modificaciones toma, qué situaciones genera, para ver si el problema está solucionado. Si veo que la persona repite la conducta o la situación, ve y cágala. sí, y luego ves si ya, te pongo un examen, güey, porque al final tú me dices que estás bien, pero tus condiciones de vida me dicen que no. Exacto. Entonces, si tú te sientes bien, me explico, pero tu vida está de la chingada, entonces dices que como que modificaste. ¿Te fijas? Que así hay gente, ¿no? Que, perdón lo que voy a decir y espero no me la vayan No a ofender a... que van a estos retiros espirituales y se encuentran con Dios y hablan con Él y su vida hecho un desmadre, ¿no? Pero estoy en paz. Y dices, no mames, güey, espérate, o sea, tienes que solucionar cosas con mamá, Debes impuestos. Sí, claro, o sea, y te tienes que hacer responsable de eso, si no, La ¿qué llamaste pasa? va a estar ahí, pero tus impuestos Exacto. van a ir acumulando. Entonces la gente quiere, perdón, y esto lo aprendí de Duperón, respuestas mágicas pendejas, ¿no? Tenemos pensamiento mágico pendejo. Anda, esa parte. Entonces la gente quiere. Se va a ir para Yo sí he visto tus videos. Yo también. Son buenos, Te sigo. No, no es cierto. Y entonces. Cuando guste estás invitado, Cuando quiere esas respuestas, pero no quiere hacer el trabajo, no. Entonces no sirve. Y así le he dicho a Ken, ¿sabes qué? No te va a servir porque no veo que te estés haciendo responsable. Toma tu dinero y llega. Cuando estés listo y quieras trabajar, regresas. Mientras tanto, no. ¿Me explico? Entonces, esta gente que lucra con esta información, que es el punto importante, y que te sacan 25,000, 30,000 pesos, y que la gente los paga con la sana intención de sanar, si dices, cabrón, ¿en qué me ayudaste? Ahora, bueno, sé, tengo una pregunta y es Tú échale. directa para ti. Porque se han como levantaron una piedra Ah, y sí. hay 50,000 personas que hacen lo que tú. ¿No les pasó lo mismo, Car? O sea, Sí, sale en, y mal. en todo pasa, cucarachas, pues, ¿no? pero imagínate que antes nomás había psicólogos, Ajá. ¿no? Y entonces ahora hay como 10 más que te pueden ayudar y ya el psicólogo es como de, no, ya, tú eres de la vieja escuela, güey, ¿sabes? Tú ya Yo eres es seca. bloqueo, ¿sabes? Pero ya estás tú, ¿sabes? Estás tú y otros 40,000, ¿sabes? Tú dices, güey, ¿cuál es el bueno? O sea, porque pues, todo el mundo me dice, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar. Yo digo que nos den sesiones gratis para ver si lo puedo hacer. De hecho, es lo que hago. La primera sesión es de. Y después vengo y les digo, no, yo ya me sané. Mira, yo no creo en la sanación. ¿Sí? Entonces, te vas a curar. La única forma de sanarte es cuando te cargue el pifas. Porque vas a estar mejor. ¿Me explico? Entonces, aquí le vas a tener que machetear. Hay cosas que tienes que solucionar. Y como bien lo estás diciendo, hay mucho de lo mismo. Yo le llamo así, pero prostituido. Ok. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque fueron al diplomado del que estudió con el que estudió, del que estudió con el que fue. Mira, qué similar, ¿verdad? Sí, por eso te digo, es muy parecido. Muy parecido a nuestro mundo. Y entonces ya tomé un diplomado, ya soy biodescodificador a sanar gente. Mira. Y dices, no mames, espérate, ¿cómo trabajas tu vida? Exacto. ¿Qué resoluciones generas tú? Llevas 4 divorcios, tienes 5 hijos, cabrón, y aparte tienes un amante. Qué chingona sanación estás dando, Y ¿no? me ayuda a la pareja. Y aparte, ¿no? O
O sea, Así es como yo dejé de tomar, pero ahora fumo hierba todos los días. Que funcione la sobriedad. Pero fíjate, ¿Qué clase de amigos tengo, güey? ¿Qué está pasando? Entonces, aquí no te doy un taller de cómo enfrentar la vida, aquí te doy uno, evade tus responsabilidades, soy máster en Aunque eso, sea tú ya. dejaste de tomar, yo nada, sigo fumando igual, cabrito, güey. ¿Qué está Sí, pasando? y entonces al final de cuentas, como hay tanto, y hoy ya te quieren sanar por energía, y hoy, por ejemplo, tengo una amiga que fue a tomar este taller de sanación de útero, está buenísimo, y entonces me dice, no, yo ya sané, ya puedo levitar, ¿no? Yo ya. Y le dije, pues ¿qué crees que no? Porque te acaban de detectar un mioma en la matriz, entonces no estás como que muy sana, ¿no? Entonces cuando le empiezo, de hecho también soy tarólogo, y dije tarólogo. Existe algo que se llama tarólogo y tarotista. El tarotista es aquel que vas, te echa las cartas y te adivina el futuro. ¿Sí? En Canal 4 pasa un programa de doctor, mi marido. Dice, vamos a preguntarle la carta, vamos a ver qué te dice en la carta, ¿no? Y entonces yo veo la tirada y dije, no mames, ¿y dónde dice la dirección? O sea, porque ya te dijeron el nombre, dónde vive y quién es. Y dices, mames, yo llevo años con el tarot y nunca me han Pásanos su eso. Facebook, ¿no? Y Exacto. llega, ¿no? Entonces dices, wow. Entonces la gente se va con estas locas ideas. ¿Qué es lo que yo te digo? Siento que hay mucho no eso, pero a lo mejor tal vez hay mucho charlatano que juega con tus sentimientos Claro. y te dice, no, claro, es que el problema está en tu hermano, y ya tú estás súper bien con tu hermano y ya después, ya estoy bien, y no es cierto, porque nomás Juega y lucra con Claro. los sentimientos. Sí, claro. Entonces hay mucho de eso. Yo a la gente le pido, por favor, que primero investigue. Y no a la persona, sino quién te recomendó, Ya, cómo sí, estás. sí. Por ejemplo, yo no uso tarjetas de presentación, yo no uso volantes ni nada por el estilo. Toda la gente que llega conmigo es por recomendación. Oye, me pasaron tu dato, ¿quién te lo pasó? Esto, ok, ¿qué viste la persona para llamar? La señora que entrega las tarjetas en el semáforo, güey. Dice, yo no las tengo, pero hay Exacto. quien sí nos Acá, da. Foto real. Ok, sánate y en un póster, ¿no? Y dices, es copia, cabrón. El poder de la sanación, ¿no? Y va, dices, en 3 días garantizado. oh, Dices, si no ya sabes mames, cómo somos, ¿para qué nos invitan? Sí, o sea, y todo este rollo dices, lo único que ha creado es que la gente ya no crea. Claro. ¿Me explico? Y la gente que sí somos buenos, son muy chingón en mi trabajo. Entonces, y lo dicen los clientes porque se ve el resultado, dices, ¿cómo compites con todo este desmadre? Entonces, yo, por ejemplo, mis talleres son de 5 o 10 personas, no más. ¿Sale? ¿Por qué razón? Porque me interesa que la gente se sane. O sea, es Trabaje. grupal. Sí, claro, es grupal. Pero también me di cuenta de algo, el pedo de uno puede ser el pedo de 5. Y con uno que lo trabaje, puta, lo trabajamos todos. Sí, claro. ¿Me explico? Y cuando das un masivo para 200 personas y a todos los voy a sanar, dices, no mames, el 80% ni siquiera te está pelando. Ahorita que dijo eso, no sé si vieron el video, creo que son cristianos, no sé qué. Está una señora y empieza a decir que entre más dinero, más dinero suelten, más rápido se van a curar. Ah, ya sé quién es, que empieza a decir, a ver, primero los de 2000 pasen, ¿no? Ya pasan. Sí, no, pero es una rama ahí, loco. Y los que no tienen, hablen con Dios. No, pasa uno, ¿verdad? Y le dicen, no, claro, Dios no quiere monedas, le dice, a uno le dice, no, que le dice, no, Dios no quiere tan poquito, los que no van a dar billetes, te vayas para atrás. Entonces, el título decía, la pastora pone cuánto quieres que deposite, que no sé qué, una cosa así. Sí, no, sí, Claro. se pasan de la- Por ejemplo, el Reiki lo manejas tú. Sí, pero solamente cuando es necesario. Ah, bueno, entonces no voy a decir lo que iba a decir. Dilo. Controversia. No, es que la otra vez me dijeron del Reiki, ¿no? Y pues ya empezaron a hacer, Hazlo. ya con los ojos cerrados. ¿Y cómo te sientes? ¿Relajado? No, sí, me siento muy relajado. Y duró como media hora, 40 minutos. ¿Te dormiste? ¿Y cómo te sientes? Pues relajado, le digo. No estoy haciendo nada. Pero ¿cómo no? Con 40 minutos con los ojos cerrados, ¿cómo no me voy a relajar? Mira, dos cuestiones. Una, hay problemas que sí son psicológicos o psíquicos, ¿no? Pero hay otros problemas que ni siquiera tienen que ver con tu cabeza y tienen que ver con tu cuerpo. Y le digo a la gente, ¿se han dado cuenta que de repente todo está chingón en tu vida y hay un día que te levantas y dices, me siento como depre? Y dices como, ¿por qué? Si todo está bien, porque no es un asunto mental, es un asunto corporal. ¿Por qué si ayer me cortó mi novia? Claro, y dices, pero ya no la quería la cabrona, ¿no? Qué bueno que ella tomó la decisión, porque yo por Ya eso me estaba- llamó el feeling. exacto, ¿no? Entonces dices, guau, genial, pero ¿por qué me siento depre? No sé si se han dado cuenta también, de repente nuestras vidas son cíclicas. Hay momentos en los que nuestra vida le va chingonamente y hay otros en los que dices, puta, ni pa'l perro. Te tiras a la verga. Ajá, y dices como, ¿pero por qué? Y eso ahí tiene que haber razones, ¿no? Entonces,
Y esto se hace a través de estudios para ver qué días o qué meses son los que puedes tomar mejores decisiones y los otros días no, güey, mejor aquí mantente y haz lo que estás haciendo, pero no tomes riesgos porque te vende el perro. Ni salir de tu casa, casi. Sí, claro, no, o sea, porque hay tendencias a repetir ciclos. Entonces, uno de los puntos para comprender esto es, yo manejo dos tipos de realidades. Una realidad que es la realidad consciente, ¿sí? Que es esto que vivimos y que filtramos por medio de nuestros valores, principios, ética, moral y todo este rollo. Y hay otra realidad que la gente ni se percata, que es una realidad inconsciente, ¿sí? Entonces la realidad inconsciente no tiene filtros, todo lo graba. Lo que conscientemente tú crees que ya sanaste o perdonaste, inconscientemente te puede estar dando en la madre. ¿Me explico? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Dice uno de los grandes mandamientos de la religión católica: honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, por el simple hecho de ser papás ya son deidades. Pero la cagaron, o sea, hicieron cosas que no, o sea, tuvimos unos padres que nos dieron lo que pudieron, que quede clarísimo, pero no tuvimos unos padres que quisiéramos, o sea, en el sentido estricto de a mí me hubiera gustado que mi papá o mi mamá fueran así. ¿Me explico? Nos dieron lo que pudieron, que quede clarísimo. Y en eso de no ser lo que yo esperaba, hay demasiadas cosas: injusticias, rechazos, maltratos, humillaciones. Ejemplo, empiezas a tocar el piano y no falta la mamá: quiero mamá, ándale, hijo, para que vean cómo tocas. Tienes que hacer. Exacto, y entonces